bendición para nosotros estar acá. Amén. Nosotros en Concepción prácticamente aún no tenemos un lugar donde congregarnos, ¿cierto? Y estar acá, la verdad, es sentirse en la iglesia, en casa. Entonces, de verdad, ¡Aleluya! muy bendecido para nosotros el poder estar acá. Así es. Es impresionante cómo Dios trabaja, ¿cierto? Cómo el Señor nos va hablando. Gloria a Dios. Yo traía algo preparado para el día de hoy, obviamente sin saber qué estaba pasando acá. Amén. Solo Dios sabe por qué suceden las cosas. Gloria a Dios. Y la verdad es que me sorprende porque la escuchaba a la hermana Cecilia, ¿cierto? Hablar y escuchaba también al pastor y claro, tenemos que estar orando, ¿cierto? Por nuestros familiares. Gloria a Dios. A mí también me pasa. Obviamente uno Así quiere es, compartir, así es. dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gloria a Dios. Y siempre uno como que quiere darle a la familia, ¿cierto? El mensaje de salvación, que es también lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Amén. A ir por el mundo Sí, predicando el Evangelio y a ser discípulos, ¿cierto? A todas las naciones. Amén. Así es. Y la verdad es que cuesta mucho, pero Dios hace posible lo imposible. Aleluya. Para Él no hay nada imposible. Amén. Aleluya, sí. Yo también pensaba, creo que la primera vez que vine les comenté de dónde el Señor me sacó, de dónde el Señor me levantó. Sí. Entonces, como bien decía el pastor, vamos a estar orando, hay que estar en oración, ¿cierto? Por todas nuestras familias que aún no conocen al Señor, por aquellos familiares, ¿cierto? Que están en adicciones, que el Señor pueda sacarlos de ahí. Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Yo soy Gloria a testimonio de Dios. eso. Sí. Y el poder de Dios no se compara con nada en el mundo. Amén. Sí. Amén. Aleluya. Sí. Vamos a estar leyendo hoy día en Hechos. En Hechos, capítulo 8. Y vamos a estar leyendo una historia acá que me parece bastante interesante. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 26. Amén. 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 Vamos a leer hasta el versículo. Vamos a leer todo el pasaje. Amén. Vamos a leer la Sí. Biblia. Amén. Estas palabras del Señor y dice: Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Sí. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿qué dijo? Pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. Gloria a El Dios. pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿Qué preguntará? porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Felipe dijo:
si crees de todo corazón, bien puedes. Sí. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es, Es el Hijo de Dios. y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió triste, Gozoso por su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Vamos? Amén. Padre Celestial, yo te agradezco, Padre, Señor, gracias. por esta palabra, Padre amado. Bendito Dios. Te pido, Señor, que Gracias. los dichos de mi boca, Padre Celestial, Amén. y la meditación de mi corazón, Dios mío, sean agradables a ti. En Aleluya. nombre de Dios Gracias, Padre, Señor. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Amén. Es interesante esta historia, ¿cierto? Ah, Interesante aleluya. Sí. cómo Felipe, que Gloria estaba a Dios. en una ciudad llamada Samaria, Sí. estaba lleno de gente. Y él estaba predicando, ¿cierto? Aleluya. Imagínense una multitud estando ahí en el centro de Temuco y una plaza completa, y él estaba en su máximo esplendor predicando la palabra del Señor. Y de repente el Espíritu le dice, sal de ahí. El Espíritu del Señor lo redarguye y le dice, tienes que ir a un lugar que es desierto, Amén. donde Sí. no hay mucha gente, Sí. prácticamente nadie. Y lo saca de donde estaba y lo lleva a este lugar. Y él obedece, no se Amén. pregunta por qué, Sí. no se pregunta, pero Señor, si estoy trabajando con tanta gente acá, ¿por qué tú me llevas a un lugar donde no hay nadie? ¿A quién le voy a predicar? ¿A quién le voy a hablar de ti? Él no se cuestiona tanto, no lo piensa dos veces. Gloria a Dios. Él obedece. Aleluya. Así es. Y en el camino, ¿cierto? Se topa con este eunuco que era de Etiopía, ¿cierto? De Sí. otro país. Amén. Y es interesante que venía de alabar de Jerusalén. Y venía leyendo la palabra de Dios. Pero no la entendía. Y ahí es cuando nuestro Señor, ¿cierto? Trabaja en nosotros como Él quiere. Sí. Y se acerca a Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y muchas veces nos pasa de repente que oramos, ¿cierto? Oramos mucho por nuestros familiares, por otras personas que no han conocido al Señor. Y de repente la gente empieza como a sentir, ¿cierto? Que el Señor está tocando sus corazones. Amén. Y empiezan a leer la Biblia, empiezan a estudiar. A mí me pasó. Yo no tenía idea hasta que después me contó mi esposa que ella oraba harto por mí antes que yo conociera al Señor. Aleluya. Y Amén. yo empecé Sí. a Gloria interiorizarme a Dios. y me acuerdo que mi cuñada me empezó a enseñar un poco igual. Tomé unos cursitos en la iglesia, ¿cierto? De cristianismo explicado, porque yo no sabía nada de lo que es nada del Señor. Amén. No sabía ni cómo, gracias, no sabía ni cómo se leía la Biblia, nada. Y la verdad es que si no hubiese estado alguien ahí para enseñarme, yo creo que no hubiese continuado tampoco en los caminos del Sí. Señor. Porque la Biblia es un libro difícil de entender. Amén. Sí. Tiene palabras que de repente nosotros no logramos comprender en su totalidad. Y es importante, ¿cierto?, que alguien nos esté ayudando, que Amén. nos esté Gloria a guiando, Dios, sí. que nos esté discipulando. Gloria a Dios. Y eso es como Felipe lo hizo con el eunuco. Y es interesante que Dios llama a los que están dispuestos a acompañar, ¿cierto? Amén. Sí. A no solo hablar, sino también acompañar, a estar ahí con el hermano, decirle. Y es interesante porque Felipe, de lo mismo que él estaba leyendo, empieza a replantearle cosas, o sea, le dice, ¿entiendes lo que lees? Pero no se lo dice de una manera como despectiva, como tratándolo de ignorante, sino con humildad, sino de todo corazón le dice, ¿necesitas que te ayude a comprender mejor esto? Porque él le dice,
¿cómo voy a entender si nadie me ha dicho qué significa Sí. esto? O sea, es como de repente yo puedo orar por mi mamá, que a lo mejor no conoce al Señor, y empiezo a orar por ella, y ella de repente dice, ¿qué es lo que estás haciendo si nunca habían orado por mí? O le empiezo a hablar de la Biblia, le empiezo a hablar del Génesis, de la creación del mundo, y ella me puede decir, pero ¿por qué me estás hablando de esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Porque no ha estudiado, no ha entendido, como el eunuco. Y esas oportunidades hay que aprovechar. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Esas oportunidades hay que aprovechar. Y por Amén. eso me Gloria a parecía Dios. interesante cuando el pastor hablaba y decía, pero invítelo acá al aniversario. Invitemos a nuestros Amén. familiares, ¿cierto? Acá al aniversario. Sí, gloria Porque a pueden Dios. surgir dudas. Pueden ser Aleluya. momentos en que podemos entregar el mensaje de salvación a otros. Gracias, Señor. Pueden ser Sí. momentos en el que el Señor pueda usarnos, podamos predicar a nosotros, podamos orar por Él. Sí, Señor. Pueden ser instancias en donde el Señor y el Espíritu Santo se puedan manifestar. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pueden ser instancias en que Dios pueda transformar completamente la vida de una persona. Amén. Sí, Señor. Y estas instancias hay que saber identificarlas como Felipe. Felipe identificó, ¿cierto?, que el eunuco tenía una duda y no lo pensó, obedeció. De repente nosotros sentimos como esa sensación de que tenemos que orar por una persona y de repente lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar, a mí me ha pasado. Y yo de repente veo que otra persona va a orar por esa persona que tenía que orar yo. Porque el Señor así trabaja también. Amén. Sí. Nosotros no somos quien para quitarle la bendición a otro. Amén. Sí. El Señor va a usar a otra persona para orar por esa persona que a lo mejor nosotros no fuimos a orar. Pero es importante que cuando tengamos esa sensación, como ese sentimiento de que tengo que ir a orar por esta persona, seamos como Felipe. No nos preguntemos, ¿de verdad tengo que ir a orar por esta persona? ¿Será o no será? ¿Y por qué tengo que ir yo y no puede ir el otro? Pero si el otro está más cerca que yo, ¿por qué no mejor va el otro? No nos preguntemos tanto. Amén. Sí. Actuemos de corazón. Aleluya. Si el Señor está poniendo eso en nuestro corazón, oremos por esta persona. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor que pueda cambiar su corazón, Amén. que pueda sanar a esta persona, que pueda quitar cualquier dolencia de esta persona. El Señor puede transformar la vida de una persona. Sí. El Señor puede manifestarse y puede sanar la enfermedad de alguien. Hay que saber que el Señor todo lo puede. Amén. Amén. Sí. Y orar con autoridad, así como nos Aleluya. enseñan las Escrituras. Con autoridad en el nombre de Jesús. Porque nosotros no Aleluya. tenemos poder para sanar, nosotros no tenemos poder para cambiar la vida de una persona. Pero el Señor sí. Y en su Amén. nombre Sí, Señor. oramos. Gloria a Dios. ¿Cierto? Sí, Señor. Amén. Es interesante también entender acá que una vez la palabra de Dios penetra el corazón, la gente siempre va queriendo más. Amén. Sí, Señor. Y es como ese Gracias, primer amor que se llama, ¿cierto? Que Amén. cuando conocemos del Señor, queremos más, más, más. Y el etíope lo entendió. Quería tanto que dijo, ¿qué impide que yo me bautice aquí? Amén. Y Felipe le dice, nada, aquí hay agua. Y dice, que pare el carro, ¿cierto? Sí. Para el carro se bajan y es bautizado. Y luego también es importante comprender que tampoco podemos generar como una codependencia, por así decirlo, como de que alguien esté siempre dependiendo de nosotros, de nuestra oración, sino que tenemos que entregar las herramientas para que ellos también puedan crecer espiritualmente. Todos nosotros tenemos, ¿cierto?, dentro de nosotros, con nosotros, el Espíritu del Señor, el Espíritu Amén. Santo. Sí. Nadie tiene el monopolio del Espíritu Santo. Eso es algo que el obispo siempre nos menciona. Que tanto él como yo, como ustedes, pueden orar por otra persona. Y es el Espíritu Santo quien hace el trabajo, no nosotros. Sí. Gloria a Dios. Sí. Y es por eso que nosotros también estamos llamados, ¿cierto?, a poder orar por los demás, que el Señor nos use. Y es interesante porque el eunuco, en un minuto, el Señor arrebata a Felipe y él no lo ve más, pero él no está triste, porque no lo vio, o pensar, ¿quién me va a enseñar ahora?
Al contrario, él siguió, dice la palabra, gozoso su camino. Amén. Sí, Señor. Y yo me imagino que si siguió gozoso su camino, es porque algo tenía que entregar. Algo vivió, una experiencia única con el Señor. Sí. Algo experimentó este eunuco que ya no se fue, o sea, que se fue diferente a como estaba antes. Y yo me imagino que si se fue gozoso, algo quería contarle a los demás. Entonces, de un lugar con mucha gente, resumiendo un poco, a un lugar donde había una persona, esa pura persona que iba en dirección de vuelta a su lugar, la reina, ¿cierto? Lo más probable es que le haya hablado de Dios a los de su nación. Aleluya. Lo más probable es que muchos se hayan convertido, Amén. Sí. porque él entendió el mensaje, él aceptó a Cristo y él pudo haber llevado el evangelio a otro lugar. Amén. Sí. Ya eso estamos llamados nosotros hoy en día. Amén. Sí. No necesitamos estar en multitudes en una iglesia gigante con 10.000 personas. Claro. Nosotros basta con que nos enfoquemos como Felipe quizás en una persona, pero que entienda el mensaje. Amén. Sí, En Señor. una persona, pero que Claro. acepte a Cristo en su vida. Amén. Y esa persona puede ir a su casa y hablarle del Señor a otras personas. Aleluya. Sí, Señor. Y quién Amén. sabe, después acá en 5 Laureles tenemos todas estas bancas llenas. Aleluya. Eso va a ser. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Pero para eso tenemos que estar orando, ¿cierto? Amén. Tenemos que estar enseñando. Tenemos que estar identificando estos momentos Sí. en donde podemos hablar de la palabra del Señor. Gloria a Dios. En donde podemos orar por una persona, Amén. ¿cierto? En donde podemos ver, yo la verdad siento que tengo que orar, ya, voy a orar por esta persona. Y Gloria el a Señor, Dios. de seguro, se va a manifestar, ¿cierto? Amén. Porque la palabra dice, donde hay 2 o más congregados en su nombre, ahí está el Señor. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Entonces, como para ir cerrando un poco, a veces acompañar a alguien en su fe es como encender, ¿cierto? Una velita. No porque yo encienda una velita, yo me voy a apagar. Al contrario, vamos a iluminar juntos más, Aleluya. Sí, ¿cierto? Señor. Amén. Y vamos dejando luz en el camino. Y esa es la invitación hoy en día. Yo les comento esto porque primeramente a mí me llegó esta palabra. Yo estoy tratando, ¿cierto?, al igual que ustedes, que mi familia puedan conocer del Señor. Amén. Y me ha Sí, costado Señor. mucho. Hay mucha lucha espiritual. El Amén. pastor decía recién, nosotros no peleamos contra sangre ni carne, sino contra potestades, ¿cierto? Sí. Amén. Y la verdad es que obviamente el enemigo se la va a jugar para que nuestros familiares no conozcan al Señor. Sí. Amén. Y por eso nosotros tenemos que estar en oración y en ayuno, como mencionaba el pastor. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Pero si podemos encender esta vela, créame que el Señor va a obrar en la vida de las personas. Aleluya. Tenemos que Gracias, obedecer, Señor. ¿cierto? Tenemos que dar gracias también al Señor y actuar en base a este acompañamiento, a enseñar, no solamente a orar. No estoy diciendo que Sí. la oración no sea importante, al contrario, es súper importante, pero también es importante el acompañamiento, Amén. el Sí. estar preocupado, ¿cierto?, los unos por Gloria a los Dios. otros. Sí, Señor. Y así ir creciendo también como iglesia, ir creciendo como congregación, como familia. Y a mí esta palabra me ha tocado bastante porque, como les digo, yo he estado orando por mi familia, he estado también pidiendo por ellos. Mi esposa sabe lo difícil que ha sido, pero nos seguimos en esta espera de poder también ver que acepten a Cristo, y ahora estamos tratando de enseñar la palabra del Señor de la mejor forma posible. Quizás los maestros no sean los mejores, Amén. pero estamos haciendo caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Que no dudemos, que no nos preguntemos tanto el Sí, porqué de las Señor. cosas, que actuemos
Amén. y que Sí. aprovechemos las oportunidades que el Señor va poniendo en nuestro camino. Amén. Amén. Intentemos, ¿cierto?, seguir prendiendo más luces, intentemos de poder seguir enseñando, de acompañar, de reír con los que ríen, de llorar con los que lloran, Amén. Sí. de orar por aquellos que necesitan oración, y también estar juntos en un mismo espíritu. Nosotros vamos a estar orando, nosotros oramos también con mi esposa por ustedes, Sí. como iglesia, por los pastores. Amén. Y también Gracias, Señor. cuando estaba escuchándoles sentía la necesidad también de que tuviéramos un minuto ahora de apartar un espacio y orar por las situaciones. Me gustaría que mi esposa pudiera orar por las hermanas. Amén. Amén. Que pudiera orar por ellas, por su salud, también por Amén. su familia, Gloria a Dios, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, por Señor. los pulmones, ¿cierto? Por los bronquios de la hermana Cecilia, de la Amén. pastora también, Amén. Sí, Señor. por el sistema nervioso y por la cabecita de mi hermana. Estaba con dolores de cabeza, hermana. Había comentado delante. ¿Que le dolía la cabeza? Sí, constantemente. Amén. Amén. Por los Gloria huesitos a también. Dios, sí. Por los Manifiesta el Espíritu Santo. No sé si se puede apoyar ahí con la pastora en oración también. Amén. Aleluya. Y yo voy a estar igual orando por el pastor, Amén. por, Sí. por su columna, ¿cierto? Por Sí. su espalda. Sí. Amén. Amén. ¿Oramos? Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy Dios, Señor, por esta instancia Gracias, en la que Señor. podemos estar apartando este tiempo de oración, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú puedas bendecir, Padre Celestial, esta hora, Padre. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú puedas sanar, Padre.